Ok, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a la última sesión de nuestro ciclo de charlas de filosofía de la biología. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con el profesor Julio Torres de la Universidad de Concepción. Y el tema que nos convoca hoy en día es precisamente conceptos de especies. Y la charla se titula Conceptos de especies, evidencia empírica y criterio conceptual. Es muy interesante tener esta charla y tener el expositor que la va a dar, puesto que debe ser uno de los mayores expertos en el tema de clasificación de especies y ese tipo de cosas desde el punto de vista de la filosofía de la biología. Y acá en Chile se ha destacado mucho por ese trabajo, ha expuesto en varios congresos, tiene publicaciones al respecto y hace clases en la Universidad de Concepción. Así que bueno, a quienes les interesa el tema, Concepción es una ciudad muy bonita y contiene una tradición de filosofía de la biología encabezada por el profesor Julio, así que eso. Bueno, sin más preámbulo, los dejo acá con el profesor Julio Torres y su charla, así que muchas gracias, Julio, por estar acá presente. Puedes compartir pantalla. Ya. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Espero estar a la altura de la expectativa que has generado. Así que, nada, bueno, y gracias por la invitación a participar de este encuentro, bueno, que ha sido excelente y que, bueno, por esas contingencias de la vida termina con esta presentación, ¿no es cierto? Y justamente Gabriel me propuso que hablara sobre conceptos de especie, y claro, es un tema, digamos, muy estudiado, muy recurrente, ¿no es cierto?, en la aproximación filosófica a la teoría biológica, ¿no es cierto? Es un tema clásico, podemos decir, ¿no? Entonces, no sé si va a ser tan novedoso, pero aquí vamos a intentar mostrar un par de cosas. Entonces, miren, eh, tal como dice el resumen que está ahí, voy a leer el resumen y lo voy a comentar porque más o menos puede mostrar lo que voy a hacer. A ver cómo puedo achicar un poquito esto para... Ahora sí. Bueno, dice, los taxónomos tienden a coincidir respecto de que los taxas son entidades históricas. Digo, tienden a coincidir porque también hay algunas divergencias, en lo que siempre es interesante desde el punto de vista de la exploración filosófica de esto, ¿no es cierto? Y no clases naturales, ¿no? Ejemplo de clases naturales típico, ¿no es cierto? Oro, agua, ¿no es cierto? Todo aquello que normalmente tiene una estructura interna, molecular, ¿no es cierto?, común y que es independiente de su ubicación espacio-temporal, ¿no es cierto? Habría cierto consenso de que estas agrupaciones, digamos, biológicas, las especies, son entidades históricas más bien, ¿no es cierto? Y eso es lo que termina imponiéndose con el pensamiento darwiniano, básicamente. Bueno, pero pueden discrepar acerca de la definición de la categoría de especie. Ya sabemos, hay múltiples conceptos de especie. Yo contaba 10, 12, pero en la presentación justamente de Gabriel se dijo que habían como 40, ¿no es cierto? Bueno, es probable, ¿no es cierto? Los biólogos ahí presentes nos dirán. Lo que claro, no deja de ser sorprendente, ¿no es cierto? Y a su vez, interesante de abordar conceptualmente, filosóficamente, ¿no es cierto? Bueno, de hecho existe entonces una multiplicidad de tales conceptos que en parte se explica por la diversidad de la naturaleza biológica, ¿no es cierto? Y por los enfoques que requieren esa diversidad, ¿no es cierto?, de la naturaleza biológica, o con el tipo de evidencia con que se encuentran los taxónomos, ¿no es cierto? Hay que pensar que el paleontólogo evidentemente no podría trabajar con un concepto biológico de especie, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que tener un concepto, manejarse con conceptos distintos al respecto. Entonces hay una, digámoslo así, hay una necesidad que viene de la naturaleza misma, digamos, de la biología, digamos, ¿cierto? Entonces, y claro, y por eso digo ahí que resultan útiles en ciertos ámbitos solo determinados enfoques acerca de la especie, y por otra parte, ¿cierto?,
que es lo que básicamente es lo que me voy a centrar, hay cierta falta de claridad, digamos, hay una falta de claridad respecto de la distinción entre evidencia empírica y criterio conceptual. A propósito de los conceptos de especie. Dice, me centraré en esta última cuestión, ¿no es cierto? Apoyándome, bueno, en el examen que hiciera Wittgenstein acerca de lo que constituye un síntoma, una evidencia y un criterio, ¿cierto? Sostendré que hacer una clasificación filosófica en el contexto taxonómico, una clarificación filosófica en el contexto taxonómico de la distinción entre evidencia empírica y criterio conceptual, reduce de manera importante la multiplicidad de definiciones de especie. Bueno, eso no lo voy a hacer porque realmente no voy a abordar ese asunto, no lo voy a intentar. Pero lo que sigue sí, y también proporciona razones para rechazar por ser meramente convencionales ciertas clasificaciones, entre ellas las estrictamente moleculares, y la que resulta de la propuesta de la taxonomía de los campos morfogenéticos que pretende redefinir las homologías darwinianas en términos de clases naturales independientes de la historia. Bueno, ahí hay un punto de vista, ¿no es cierto? Un enfoque que es distinto con el que comenzábamos, respecto de que los taxónomos tienden a coincidir en que los taxas son entidades históricas. Hay algunas divergencias, entonces. Entonces, no, eso. Entonces, miren, quiero partir con esta cita de Wittgenstein, que seguramente los filósofos presentes, digamos, la deben conocer muy bien, pero probablemente si hay biólogos presentes, como normalmente ha habido en estas presentaciones, probablemente no la conocen. Entonces, por eso la voy a leer, la voy a comentar y la voy a leer. Entonces dice en el cuaderno azul, dice Wittgenstein, dice a la pregunta, ¿cómo sabe usted que sucede tal y tal cosa? Dice, contestamos unas veces dando criterios y otras veces dando síntomas. Dice, si la ciencia médica llama angina a una inflamación causada por un bacilo particular y preguntamos en un caso concreto, ¿por qué dice usted que este hombre tiene angina? Dice la contestación, la respuesta, dice, he encontrado tal y tal bacilo en su sangre, dice, nos proporciona el criterio, o lo que podemos llamar el criterio definidor de la angina. Por el contrario, si la respuesta fuese, tiene la garganta inflamada, puede darnos un síntoma de la angina. Dice Wittgenstein, llamo síntoma a un fenómeno que la experiencia nos ha enseñado que coincide de un modo o de otro con el fenómeno que es nuestro criterio definidor. Entonces, decir un hombre tiene angina si se encuentra en este bacilo es una tautología o es un modo descuidado de establecer la definición de angina. Pero decir un hombre tiene angina siempre que tiene la garganta inflamada es hacer una hipótesis. Entonces, mire, me detengo un minuto nomás en la primera, digamos, en el criterio, cuando dice, o en el primer enunciado, ¿no es cierto?, del que se dice que es un modo descuidado de establecer la definición de angina. Dice, un hombre tiene angina si se encuentra en él este bacilo, claro, porque pudiera haber, ¿no es cierto?, la tendencia a pensar que este es una especie de enunciado hipotético, probablemente tal, ¿no es cierto?, en el sentido de que si se encuentra este bacilo, ¿no es cierto?, esto sería una evidencia de que tiene angina, ¿no es cierto?, de que tiene tal enfermedad. Pero no hay una relación, ¿no es cierto?, hipotética y de una relación entre una evidencia, digamos, y un criterio, porque es el mismo criterio, ¿no es cierto? El tener ese bacilo es tener angina. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, nos aclara Wittgenstein, según entiendo, de que esta es una manera descuidada de hacer la definición de angina, o es una tautología, ¿no es cierto?, propiamente tal, porque se trataría del criterio. Entonces, mire, me salto a eso porque, bueno, pero no me lo voy a saltar porque esto puede ayudarle, puede tranquilizarnos respecto de la multiplicidad de conceptos de especies. Dice, los doctores, dice, utilizan los nombres de las enfermedades de tomar su criterio. Si no tiene una deplorable falta de claridad, acuérdese que en general no usa el lenguaje. Lo que quiere decir es que muchas veces
no hay suficiente, digamos, en determinados contextos no se requiere tampoco, al parecer, ¿no es cierto?, determinada precisión conceptual acerca de qué es criterio y qué es un síntoma, pero se puede hacer esa distinción, ¿no es cierto? Mire, y respecto de lo que dice ahí, ¿no es cierto?, que es una tautología realmente, miren lo que dice. Sí, dice la afirmación de que el concepto biológico de especie, dice, no es testeable, debe sostenerse para todos los conceptos de especie, ¿cierto? Ellos son proponentes del concepto biológico de especie. Ese libro sobre especiación, justamente, trabajan sobre la base de ese concepto. Y bueno, según lo que voy a decir más adelante, es una versión un poco modificada de la versión clásica de Mayer y de Dolchanski. Dice, la afirmación de que el concepto biológico de especie no es testeable debe sostenerse para todos los conceptos de especie, todos. Dice, ninguno puede ser falsado por experimento u observación. Un concepto es una herramienta para la investigación y no una hipótesis sujeta a refutación. Entonces está coincidiendo con lo que está sosteniendo Wittgenstein ahí, respecto que un enunciado como el anterior, ¿no es cierto?, que está haciendo la definición del criterio de angina en ese ejemplo, se puede entender como una tautología, ¿no es cierto? En ese sentido, si lo llevamos a los conceptos de especie y seguimos esto que tenemos acá, ¿no es cierto?, esta afirmación, realmente no son falsables, ¿no es cierto? Porque tendrían este carácter tautológico, si seguimos a Wittgenstein. Miren, ahí voy a usar esta distinción, pero me di cuenta que quizás debería decir algo acerca de esto, de que hay conceptos relacionales de especie, que básicamente son los conceptos dominantes de especie, como el concepto biológico de especie. Y hay conceptos que llamaré intrínsecos de especie. Aunque no lo trataré, el concepto fenético de especie, o los conceptos moleculares, los conceptos puramente genéticos de especie, serían conceptos intrínsecos. Pero claro, si uno piensa en el concepto fenético de especie, no es que sean intrínsecos en el sentido de que, bueno, si están basados en relaciones de similaridad en global, digamos, de tipo fenética, las relaciones de similaridad son relaciones justamente, ¿no es cierto? Pero digamos, entonces, digamos, por eso quiero decir esto, que voy a entender por concepto relacional lo que cumplen esta propiedad que viene ahora. Que justamente en los conceptos relacionales, lo que voy a entender por relacionales, hay esta distinción entre la evidencia empírica, o lo que está llamando Wittgenstein ahí el síntoma, ¿no es cierto?, que es un concepto más bien médico, ¿no es cierto?, la idea del síntoma, pero es evidencia empírica, y un criterio conceptual, ¿no es cierto? Y la relación que hay entre la evidencia, como lo dice Wittgenstein ahí, es una relación hipotética respecto del criterio, ¿no es cierto?, de que esos síntomas efectivamente o no están correlacionados o son una evidencia, digamos, de que efectivamente tenemos esto que está expresando el criterio, por decirlo así. Entonces hay una relación ahí, una relación, digamos, hipotética. Y en los otros no hay esta relación, en los conceptos que voy a llamar intrínsecos, que serían el concepto fenético del que no voy a hablar nada, pero de los conceptos de tipo molecular, digamos, no habría esto, digamos, no habría esta distinción entre evidencia empírica y criterio conceptual. Más bien lo que vamos a encontrar aquí es una identificación entre criterio y evidencia empírica, digamos. Y eso, bueno, tiene algunos problemas, como lo voy a tratar de mostrar. Entonces miren, como ejemplo de algunos conceptos de especie, tenemos el concepto biológico de especie. Entonces, claro, el criterio conceptual es, en Mayer, una de las definiciones que da, es grupo de poblaciones naturales real o potencialmente intercruzables.
aislada reproductivamente de otros grupos análogos. Y tengo la de Coyne y Orr, que es un poquito más laxa, se puede decir, ¿no es cierto? Porque permite cierto grado de hibridación, esa es la idea, en los márgenes al menos. Porque claro, una de las cuestiones que se constata ahí, ¿no es cierto?, en la versión, digamos, más estricta de Mayer, ¿no es cierto?, en el sentido de que son poblaciones que están aisladas reproductivamente realmente, y que eso es lo que debería, ese criterio es el que debería cumplir, ¿no es cierto?, una población para constituirse propiamente en una especie. Es lo que, es que los biólogos, ¿no es cierto?, nos dicen que en realidad nunca se da en términos absolutos. Siempre está la posibilidad de que haya hibridación, al menos en los márgenes. Entonces, de ahí que esta definición se pueda, digamos, expresar de esta manera. Dice, las distintas especies se caracterizan por un aislamiento reproductivo sustancial, pero no necesariamente completo. Esa es la idea, ¿cierto? Pero sigue siendo el concepto biológico de especie. Entonces, ¿cuáles son evidencias o síntomas que están correlacionados con este criterio? Bueno, diferenciación morfológica, conductual, distancia genética, la identificación de barreras de aislamiento reproductivo, ¿cierto? Que serían, hay distintos tipos de barreras de aislamiento reproductivo, ¿no es cierto? Pero eso serían evidencias de que se trata allí de una especie, ¿no es cierto?, sobre la base del concepto biológico de especie. Claro, bueno, aquí hay que decir algo quizás, ¿no es cierto?, porque los proponentes de los otros conceptos de especie, claro, se quejan un poco, ¿no es cierto?, de esta apropiación de la idea de biológico, ¿no es cierto?, de ser un concepto biológico como si fuera el único concepto posible, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo tratan como un concepto, dice, voy a hablar de un concepto reproductivo de especie, dicen algo, ¿no es cierto? Pero al parecer la terminología sigue presente, digamos, ¿no?, como concepto biológico de especie. Bueno, tiene algunas razones, vaya, para eso, ¿no es cierto? Porque parece que el concepto o el término especie se usa o se usaba en otros campos de la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, este es biológico, digamos. El concepto ecológico de especie. El criterio conceptual dice, una especie es un linaje que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferente de cualquier otro linaje en su rango y que evoluciona por separado de todos los linajes externos a su rango. Ese Van Balen. Entonces, ¿cuál es la evidencia del síntoma? Dice un criterio operativo para la ocupación de diferentes zonas adaptativas es una diferencia en el factor o factores reguladores, en última instancia, de la densidad de la población. Claro, los factores que regulan la instancia de la densidad de una población entendemos que son básicamente selección natural, ¿no? Entonces, esa identificación, entonces, esos factores reguladores permitirían, ¿no es cierto?, tener evidencia acerca de que se trata de un linaje, ¿no es cierto?, una especie que es un linaje que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferente de las otras, ¿no es cierto?, de los otros grupos cercanos. Concepto evolutivo de especie. El criterio dice, una especie es un linaje que mantiene su identidad respecto de otros linajes por tener su propia tendencia, sus propias tendencias evolutivas y destino histórico. Y tenemos como evidencia, dice, la evidencia utilizada aquí es múltiple, utilizada para testear tal hipótesis puede provenir de una variedad de fuentes dependiendo de la naturaleza del organismo y de la evidencia genética, fenética, espacial, temporal, ecológica, bioquímica, bioconductual que esté disponible. ¿Cierto? Esa es la idea. Es una pluralidad realmente de evidencias que podría mostrar esto que no es tan fácil, ¿no es cierto?, mostrar que hay una tendencia evolutiva, un destino histórico, digamos, ¿no es cierto?, particular, específico para un determinado población, ¿no es cierto?, para una determinada población. Concepto filogenético de especie. Bueno, hay varias versiones, pero aquí escogí una porque la tenía fuera en realidad, pero como voy a tocar un punto más adelante la decidí agregar. No me quería meter en este problema, digamos, pero aquí está. Dice una especie, dice Rosen en un artículo, es casi un pequeño libro, sobre unos peces ahí en América Central, en Guatemala. Dice una especie es una población o grupo de poblaciones definida por uno o más rasgos apomórficos, ¿no es cierto?
porque tiene un rasgo que es una novedad evolutiva, ¿no es cierto?, para ese grupo. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, de Pina, esto lo encontré, la referencia de Pina lo encontré en el artículo, uno de los últimos artículos, quizás el último, de Ariel Ruffé, que se puede ver por ahí, evidentemente está. Y justamente hace esta cita, ¿no es cierto?, de Pina, que hace esta distinción entre homología primaria y homología secundaria. Bueno, las homologías primarias tienen una relación también, tal como lo dice explícitamente de Pina, hipotética con lo que va a llamar a la homología secundaria, que es propiamente hasta donde, digamos, es efectivamente la estructura, digamos, filogenética propiamente tal, ¿no es cierto?, que se podría reconstruir sobre la base de esta homología primaria, digamos. De Queiroz dice una combinación única de estado de carácter, en un artículo del 2005. Entonces, miren, lo que uno puede, lo que podemos constatar aquí. Bueno, el criterio conceptual es un poco más complejo de lo que parece, porque uno podría distinguir en dos propiedades semánticas del criterio conceptual de especie, ¿cierto? Si aceptamos, como yo creo que parece razonable, que hay que distinguir, como nos recuerda Wittgenstein, ¿no es cierto? Digo, nos recuerda, porque eso, así quisiera él que se lo, que se lo expusiera, yo creo, ¿cierto? Porque no estoy diciendo nada nuevo, estoy recordando algunas cosas, ¿no? Estoy mostrando algo que usted de alguna manera, ¿cierto?, ya sabe o se le está pasando por alto. Entonces, que no es lo mismo la evidencia empírica al criterio conceptual, no es lo mismo la evidencia empírica o el síntoma que el criterio conceptual que usted tiene de especie, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, pero en relación al criterio conceptual, diríamos, uno puede distinguir un componente descriptivo, que son las propiedades biológicas relevantes que seleccionan los distintos conceptos de especie. Por ejemplo, interfertilidad para el concepto biológico de especie, zona adaptativa para el concepto ecológico de especie, tendencia evolutiva para el concepto evolutivo, perdón, de especie, y así. Elige esas propiedades, ¿no es cierto? Esa o ese conjunto de propiedades para justamente hacer la definición del criterio. Y por otro lado está el componente referencial, el linaje seleccionado, que sé que no es una buena palabra usarla en este contexto, pero no encontré otra. Pero claramente, si ustedes se fijan, y yo me voy a apoyar ahí en de Queiroz, aunque voy a separarme de él también, de que todas estas están comprometidas con la idea que los taxa, ¿no es cierto?, los grupos reales, digamos, ¿no es cierto?, de especies, son estas entidades históricas, son linajes, ¿no es cierto?, en un sentido amplio de la palabra, ¿no es cierto?, porque ahí pueden haber diferencias. Pero son este trozo, diríamos, del nexo genealógico, como se puede decir, de la vida. Claro, el trozo se puede, digamos, seleccionar de distintas maneras. Entonces, miren, para los que conocen la distinción de Frege entre sentido y referencia, digamos, es imposible no recordarla aquí, porque parece tener claramente esta estructura, ¿no es cierto?, de que esas propiedades o esos componentes descriptivos funcionan como la noción de sentido fregiano y el linaje seleccionado, entre comillas, ¿no es cierto?, funciona como el objeto de referencia. Entonces, no parece muy raro o muy, digamos, artificial utilizar la distinción de Frege para dar cuenta de esta composición, llamémoslo, interna del criterio conceptual, lo que estoy llamando aquí las propiedades semánticas del criterio conceptual de especie. Eso. Miren, de Queiroz, en ese artículo de 2005, él piensa que la multiplicidad de conceptos de especie en realidad
está reflejando algo que es relativamente secundario, digamos, ¿no es cierto? En el sentido de que los biólogos usan distintas propiedades, bueno, que él va a llamar secundarias también, pero todos coinciden, digamos, de manera profunda en que sobre la base de que todos los conceptos de especie coinciden en esto, en que las especies son linajes. Pero yo tengo una diferencia. Entonces, miren, voy a leer aquí una cita de Queiroz. Dice, una vez que nos damos cuenta de que todos los conceptos de especie contemporáneos comparten el punto de vista de que las especies son segmentos de linaje a nivel de poblaciones, el siguiente problema es explicar cómo es posible que exista tanto desacuerdo sobre los conceptos de especie a pesar de este acuerdo general. La respuesta a esta pregunta se hace evidente cuando consideramos las diferencias entre los conceptos alternativos de especie en el contexto del elemento común, ¿cierto? Dice, la respuesta es la siguiente. Si consideramos el elemento común, la existencia de un linaje separado, como la propiedad definitoria primaria de las especies, lo que él llama el criterio de especie primario, entonces la diversidad de conceptos de especies se puede explicar reconociendo que cada concepto alternativo de especie adopta una propiedad diferente de los linajes como una propiedad definitoria secundaria a la especie, el criterio secundario de la especie. Y aquí termina la cita. Dice, en otras palabras, bajo todos los conceptos de especie, una especie es un linaje de población. Pero bajo el concepto de especie biológica, por ejemplo, el linaje también debe aislarse reproductivamente de otros linajes. Bajo el concepto de especie ecológica, el linaje también tiene que ocupar un nicho o zona adaptativa diferente. Bajo el concepto de especie fenética, tiene también que formar un grupo fenético. Según la versión diagnosticable del concepto de especie filogenética, también debe tener una combinación única de carácter o de caracteres. Otros conceptos adoptan todavía otras propiedades secundarias. Ya, entonces diríamos que si quisiéramos caracterizar la posición de Queiroz al respecto de esta multiplicidad, digamos, diríamos él es un optimista, digamos, podríamos decirlo, ¿cierto? Es un optimista porque él piensa que en realidad todos están coincidiendo de manera profunda, ¿cierto? Coinciden que todas las especies son segmentos del linaje, como él dice, a nivel de poblaciones. Y las diferencias, ¿no es cierto?, se deben solo a esas propiedades secundarias que están usando los biólogos para seleccionar esos linajes. Pero yo creo que hay una duda al respecto, o sea, yo creo que se puede poner una duda respecto de este optimismo, en el sentido de que los biólogos no discrepan tanto profundamente realmente acerca de la realidad de las especies, ¿no es cierto? Porque si volvemos a la distinción entre este sentido que está proporcionado por el componente descriptivo, ¿no es cierto?, que son las propiedades, ¿no es cierto?, secundarias a las que alude Queiroz, y la manera en que selecciona el linaje, la referencia. Bueno, no parece que todos los conceptos seleccionen realmente la misma referencia. Seleccionan un linaje, ¿cierto? Esos conceptos relacionales, ¿cierto? Pero no el mismo linaje, al parecer. Entonces, ese es el problema. Entonces, miren, bueno, esto es de Mishler y Brandon, en donde más o menos coincide con lo que yo estaba, para que vean que nada es muy nuevo, ¿no es cierto? Hace esa distinción entre criterio de rango, que puede traducirse criterio de agrupación, más o menos coincide con lo que yo estaba sosteniendo. Pero bueno, así es la vida. Entonces, tenía este ejemplo que lo saco del libro de Reshevsky, que está ahí del año 2001, en donde él muestra ahí que tenemos bueno, esto no es tan ficticio, es una simplificación, pero se trata de ese género de peces que está ahí, Siphophorus, ¿cierto? En Guatemala, según entiendo. En donde, claro, se construye el árbol filogenético y lo que se ve es que esa especie C con la F en realidad son compatibles reproductivamente, ¿cierto? Son compatibles reproductivamente. Entonces, sobre la base de un concepto biológico de especie,
no sobre la base de un concepto más bien estrictamente filogenético que pudiera construirse ahí, ¿no es cierto? Con la exigencia de que las especies sean grupos monofiléticos también, lo que no es tan evidente, pero parece que esa propuesta se ha desarrollado, o sea, se ha desarrollado. Pero claramente habría una discrepancia en el linaje, digamos, que seleccionaría, ¿no es cierto? Una propiedad, la propiedad que utiliza el concepto biológico de especie, digamos, la propiedad de la interfertilidad, digamos, el aislamiento reproductivo. Va a seleccionar un linaje distinto realmente al que seleccionaría una propuesta filogenética, digamos, una aproximación filogenética a la especie. Entonces, eso y algo similar debería ocurrir con los otros conceptos también, con el ecológico, por ejemplo, respecto de este y los otros. Entonces, por eso yo creo que es demasiado apresurado quizás el optimismo de Queiroz de que hay una coincidencia profunda, digamos, entre los distintos conceptos de especie respecto de que todas ellas son linajes, pero son linajes distintos, al parecer. Por eso pongo ahí la selección de linaje, digamos, que se hace sobre la base de esas distintas propiedades biológicas. Se recortan, digamos, vamos a decir, el árbol genealógico de manera distinta. Entonces, claro, eso puede conducir a no necesariamente a un pesimismo respecto de esto, ¿no es cierto? Sino que puede conducir a lo que Erechevsky describe como un pluralismo metafísico o ontológico, ¿no es cierto? Que parece que está aquí. Entonces, miren, tengo esta cita de Erechevsky. Dice, el argumento positivo del pluralismo de especies no es un pluralismo epistémico, no es taxonómico, ¿no es cierto? Porque ya está claro que hay un pluralismo taxonómico, ¿no es cierto? O que podría llamarse epistémico desde el punto de vista filosófico. Lo interesante es si realmente hay una posición pluralista metafísica, ¿no es cierto? O ontológica, digamos. Y, y, y eso parece que pudiera mostrarse si, digamos, las ideas de Queiroz respecto a esa coincidencia en realidad no es tan profunda como él piensa. Entonces dice, el argumento positivo del pluralismo de especies es simplemente este. De acuerdo con la biología contemporánea, cada una de las tres aproximaciones a las especies ilumina un conjunto real de divisiones del mundo orgánico. Específicamente, la teoría evolutiva provee de la siguiente representación del mundo orgánico. Dice, todos los organismos en este planeta pertenecen a un único árbol genealógico. La fuerza de la evolución segmenta este árbol en un número de tipos de linaje diferentes, causando a menudo que los organismos pertenezcan a más de un tipo de linaje, dependiendo del concepto que se esté usando para construir la taxonomía. Dice, las fuerzas evolutivas que actúan incluyen cruzamiento, selección, homeostasis genética, descendencia común y desarrollo canalizado. Los linajes resultantes incluyen linajes que forman unidades de cruzamiento, linajes que forman unidades ecológicas y unidades que forman taxa monofilética. Pero claro, se tratan de linajes distintos, ¿cierto? Entonces, ese es lo que está ahí. Miren, esta es como la primera parte del asunto. No sé qué hora es, pero... entonces, la segunda parte... 40 minutos. O casi. Es examinar, miren, dos conceptos, o implícitamente conceptos de especie, porque en algunos casos no se presenta explícitamente como concepto de especie. En donde justamente se pierde la distinción entre esas propiedades que llamamos propiedades semánticas, ¿no es cierto? Bueno, bueno, probablemente también, digamos, pero lo que quiero decir es esta distinción entre la evidencia y el criterio. Entonces, porque el punto más amplio es el siguiente, que ciertamente existe una discusión crítica acerca de los conceptos puramente moleculares de especies, como es la propuesta de los códigos de barra de ADN, ¿cierto? Que suena una cosa bien eh, prometedora y sorprendente inicialmente, ¿no es cierto? Y, y, y el punto entonces es
es, digamos, examinar, digamos, sobre la base de esas distinciones esta propuesta y ver qué críticas se pueden hacer. Claro, esto es lo que iba a decir, me perdí un poco ahí. Que efectivamente si uno revisa las discusiones, ¿no es cierto?, amplias discusiones, ¿no es cierto?, que hay en el campo biológico, no filosófico, biológico propiamente tal, ¿no es cierto?, taxonómico, esta cuestión. Lo que encuentra, no exclusivamente, pero básicamente lo que encuentra son críticas de naturaleza empírica, digamos, en el sentido de que un método como este, puramente molecular, como el código de barras de ADN, no es satisfactorio porque tiene problemas, digamos, de ajuste empírico, propiamente tal, ¿no es cierto? Tiene problemas con la diversidad biológica, básicamente. Aunque puede funcionar en algunos ámbitos bien, digamos. O sea, la crítica de naturaleza empírica, científica, propiamente tal. Yo no me meto en eso, no voy a meter en eso, pero lo que yo creo es que no solo falla el concepto por razones empíricas, sino por razones conceptuales. Eso es lo que voy a abordar. Entonces, el biólogo Paul Herbert, entonces, y su grupo de investigación, dice, más o menos estamos hablando del año 2004, si no me equivoco, sí, o sea, relativamente reciente, digamos, sobre todo para las discusiones filosóficas, ¿no es cierto? Relativamente reciente, probablemente para los científicos esto ya puede ser algo que ya pasó, pero se introduce este método, digamos, y digamos, introducen la imagen, ¿no es cierto? Heber introduce la imagen del código de barras de ADN para hacer referencia a una secuencia de ADN mitocondrial, el gen citocromo oxidasa subunidad, que en las especies animales sirve como indicador de distancia genética interespecífica. Entonces se trata de una parte del genoma bastante pequeña, digamos, ¿no es cierto? Y que sirve como un código de barra, ¿no es cierto? Como esos códigos que están en el supermercado, ¿no es cierto? En que uno puede leer con un instrumento, ¿no es cierto? Un lector, con un lector, la identidad del producto, ¿no es cierto? De qué se trata y cuál es el precio, ¿no es cierto? Entonces le entrega la identidad del producto. Entonces esto parece prometedor porque ese, esa parte del genoma funcionaría, digamos, en la versión más prometedora de esto como un código de barras de ADN. Claro, la aproximación crítica es hacia la interpretación fuerte, que, 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 que me parece a mí que está cada vez menos importante, digamos, porque si uno revisa la multiplicidad así de publicaciones que tiene este biólogo, digamos, con él y otro grupo. Claro, inicialmente en el 2004 hacia adelante había mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Y las interpretaciones de la analogía al código de barra era claramente esencialista, según yo entiendo. Y esencialista en este sentido, que, que se entiende como un método de descubrimiento de especies. No solo un método para identificar ejemplares pertenecientes a especies que ya han sido diagnosticadas o reconocidas anteriormente, ¿no es cierto? A través de métodos, de una diversidad de métodos taxonómicos, ¿no es cierto? De métodos, digamos, de la taxonomía integrativa que utiliza distintos métodos, ¿no es cierto? Moleculares entre ellos también. No serviría solo como eso, como método de identificación, sino también como método de descubrimiento. Entonces, esa sería la interpretación fuerte de la analogía y lo que conduciría a una concepción, digamos, esencialista del método, realmente, ¿cierto? Claro, la interpretación débil digamos, no hay reproche para eso, digamos, conceptuales, no veo por qué tenga que haberla. Y claro, podría servir como método de descubrimiento de alguna manera, pero como teniendo un papel en las inferencias de la mejor explicación, digamos, en el sentido en ese sentido más débil, digamos, de descubrimiento. Entonces, miren, por ejemplo, Desaya hace eso, ¿no es cierto? Dice, hace la interpretación débil, digamos, ¿no es cierto?
y le da un papel en el descubrimiento de especies, pero un papel que uno pudiera entender, no es tan explícito, que se trata de lo que los lógicos filósofos llaman una inferencia a la mejor explicación. Y se estuvo hablando aquí de inferencia a la mejor explicación, ¿no es cierto?, en la ponencia pasada, así que no me voy a meter tanto en eso. Aunque claro, yo le doy un papel un poco más débil del que se dio Rodrigo, ¿no es cierto? Entonces dice, el código de barras de ADN puede contribuir a refinar el descubrimiento de especies. Una vez que se establece un conjunto de códigos de barra para un grupo de organismos, se puede examinar especímenes no identificados, es decir, especímenes problemas, como traduzco ahí. Dice, con un sistema eficaz de identificación por ADN o código de barras, normalmente estos especímenes problemas se identificarán con especies en función de los códigos de barra de una base de datos, ¿no es cierto? En medida que coincidan con la base de datos, ¿no es cierto? Se hace esa identificación, ¿no es cierto? Dice, no obstante, algunos de estos especímenes problemas no serán identificados a nivel de especie. En estas situaciones, la información de la secuencia de ADN debería generar una señal de alerta acerca de la taxonomía existente. Los códigos de barra de ADN ofrecen entonces nuevas hipótesis acerca de la taxonomía del grupo. Y eso es lo que yo estoy entendiendo como que pudieran, ¿no es cierto?, servir al descubrimiento, ¿no es cierto?, de hipótesis, pero de esta manera indirecta, ¿no es cierto?, para generar hipótesis, ¿no es cierto?, a través de este tipo de inferencia a la mejor explicación, en el sentido de que probablemente la mejor explicación de la falta de identificación de ese espécimen problema, digamos, es que se trata de una especie desconocida y que por tanto hay que examinar ese asunto con este método y con otros métodos taxonómicos. Entonces podría tener efectivamente un papel en el descubrimiento de especies, pero no el papel que se le pudiera dar desde la aproximación esencialista, digamos. Y aquí tenemos una expresión que más o menos muestra eso. Dice, en un sentido muy real, esta secuencia, este es del 2003, ¿no es cierto? Claro, 2004 dije yo, 2003 parece que deberíamos remontarnos al 2003. Y sería el primer artículo donde se publica, donde se da cuenta del método. Dice, en un sentido muy real, estas secuencias pueden verse como códigos de barra genéticos que están incrustados en cada célula. En un sentido muy real, ¿cierto? no analógico, digamos. Que vamos en otra dirección, no en un sentido analógico, sino que en un sentido muy real, digamos. Serían estas secuencias, ¿no es cierto?, del genoma en la mitocondria, esa parte, ¿no es cierto?, específica, funcionarían como códigos de barra. Y ya sabemos lo que hacen los códigos de barra, ¿no es cierto?, permiten la identificación directa sobre la base de lo que está ahí. Bueno, aquí encontramos en Rubinoff y otros, en un artículo del 2006, rechazan esta analogía, la de los códigos de barra, porque involucra una confusión de este tipo. La confusión entre, bueno, no lo he dicho ahí, entre identificación y descubrimiento. Una cosa es identificar un espécimen como perteneciente a una especie ya conocida, y la otra cosa es, por el método del código de barra, es descubrir la especie que pertenece al individuo solo por el código de barra de ADN que se ha identificado, ¿cierto? Entonces rechazan esta analogía porque involucran confundir esta identificación con descubrimiento. Dice, pretender sostienen que se puede establecer la identidad de un ejemplar desconocido por la sola identificación de sus rasgos intrínsecos, usando el concepto intrínseco como lo expliqué anteriormente. Es decir, por el uso de métodos basados solo en la distancia genética, es confundir identificación con definición. Y debemos entender definición en el sentido de descubrimiento. Aquí hay varias cuestiones, digamos, conceptuales que hay que analogar, digamos, dados los contextos, pero no me voy a detener en eso. Pero créanme que por definición quiere decir ahí descubrimiento. Y luego aparece en el artículo así también, el mismo artículo, digamos.
la oposición entre identificación y descubrimiento. Dice, una confusión que puede atribuirse al mismo Heber, al que formula el método, digamos, él y su grupo de investigación. Dice, cuando explícitamente sostiene que la concordancia general de los árboles filogenéticos de ADN mitocondrial, dice, con los árboles de especies, dice, implica que en lugar de analizar el ADN a partir de especímenes identificados morfológicamente, podría ser usado de manera opuesta, es decir, para identificar especímenes analizando su ADN. Bueno, de nuevo surge la cuestión acerca de qué quiere decir con identificar propiamente tal. El contexto muestra, digamos, que lo que quiere decir es descubrir en realidad. Pero bueno, si se duda acerca de eso, no hay tanto problema, porque hay otra, creo que tengo otra cita por ahí. Entonces dice, Herbert responde al problema de la falta de resolución. Esta es una entrevista que se hace en New Scientist. Dice, Herbert, el año 1004, ¿no es cierto?, a propósito del método, ¿no es cierto? Entonces Herbert responde al problema de la falta de resolución, ¿no es cierto?, el problema que presentaría el método en algunos casos, ¿no es cierto?, falta de resolución, sobre todo cuando los procesos de especiación son relativamente nuevos, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces no hay una diferenciación genética muy importante. Entonces ahí el método tiene problemas, digamos. Entonces se le pregunta por eso, digamos. Entonces responde al problema de la falta de resolución, sosteniendo que su método tiene las mismas dificultades con las que se encuentran las definiciones clásicas de una especie. Bueno, las definiciones clásicas son los que yo he llamado los conceptos relacionales de especie, ¿no es cierto? Concepto biológico de especie, concepto ecológico de especie, etc. Dice, por ejemplo, como la que se encuentra en el concepto biológico de especie. Dice, estos conceptos, dice, deben retroceder hacia criterios morfológicos, conductuales y ecológicos para decir en la práctica si dos poblaciones alopátricas estrechamente relacionadas constituyen o no especies distintas. Entonces, claro, tenemos especies alopátricas, especies que están ubicadas geográficamente, ¿no es cierto?, separadas, digamos, geográficamente. Entonces, la pregunta es, están estrechamente relacionadas filogenéticamente, ¿no es cierto? Claro, no se puede aplicar directamente, ¿no es cierto? Claro, uno ve que hacen, ¿no es cierto?, experiencias experimentales, digamos, de hibridación. Pero claro, yo entiendo que eso es experimental y la pregunta es si en la naturaleza ocurriría, digamos, ¿no es cierto? Y probablemente en algunos casos, dependiendo del tipo de especie del que se esté tratando, probablemente esos recursos experimentales tampoco sean posibles. Entonces dice, hay que retroceder, tienen que retroceder hacia criterios morfológicos, conductuales y ecológicos, para decidir en la práctica si dos poblaciones alopátricas estrechamente relacionadas constituyen o no especies distintas. Entonces ese es el punto en lo que me voy a detener aquí, la idea de deben retroceder hacia esos criterios. Bueno, esos criterios, lo que está llamándose aquí criterios, es lo que yo he llamado síntomas, ¿no es cierto? O, siguiendo Wittgenstein, o evidencia empírica, morfológica, conductual y ecológica, ¿no es cierto? No son lo que yo he llamado criterios. Eso está mostrando algo. Bueno, yo considero que esto es un error, esa posición, digamos. Dice, el código de barras de ADN enfrenta dificultades de naturaleza, bueno, muy distinta a la que enfrentan los conceptos relacionales de especie. Desde el punto de vista del concepto biológico de especie, la duda acerca de si dos poblaciones alopátricas estrechamente emparentadas constituyen la misma especie es una duda acerca de si determinada diferencia fenotípica o genotípica está realmente asociada con la existencia de una comunidad reproductiva aislada, ¿no es cierto? Entonces, aquí se muestra la distinción entre esa evidencia empírica, ¿no es cierto?, y el contenido conceptual del criterio de especie, la comunidad reproductiva aislada. Entonces, claro, lo que se está haciendo ahí es establecer una relación hipotética entre esa
distancia fenotípica, distancia genética, ¿no es cierto? Y la existencia de una comunidad reproductiva aislada. Es una hipótesis, ¿no es cierto? Eso es lo que se está haciendo ahí. La pregunta es si eso es posible para el método del código de barras de ADN. Digo, aunque no existe evidencia empírica para responder a esta cuestión y para determinar qué rasgo podría constituir una barrera reproductiva entre las poblaciones, la situación conceptual es clara, que es lo que no me importa aquí, la situación conceptual. Dice, si las poblaciones se pusieran en contacto, entonces el grado de, por supuesto que no, eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? O sería muy difícil que ocurriera, quiero decir. Dice, si las poblaciones se pusieran en contacto, entonces el grado de aislamiento en la reproducción permitiría justificar si se trata de una o dos especies. Esa es la cuestión conceptual. Si eso ocurriera, ¿cierto? Si eso ocurriera, entonces tendríamos una respuesta acerca de si se trata de una misma especie o de especie distinta. Hay aquí una relación entre, por un lado, una hipótesis empírica que afirma la existencia de una especie no descrita sobre la base, por ejemplo, de evidencia morfológica, y por otro, un criterio independiente de naturaleza no morfológica, que en principio apoyaría o refutaría esta hipótesis, el grado de aislamiento reproductivo. En cambio, sobre la base de la interpretación fuerte de la analogía del código de barras de ADN, para responder a esta misma duda acerca de esas poblaciones alopátricas, no hay evidencia independiente posible a la cual recurrir que permita la validación de la hipótesis, o más bien no existe realmente ninguna hipótesis que correlacione este valor con la pertenencia a una determinada especie. Se pretende entonces que los códigos de barra, se pretende entonces con los códigos de barra que la distancia genética sea por sí misma el criterio de especie, ¿cierto? La clasificación a nivel de especies es aquí meramente convencional. Yo creo que este es el resultado de esto, en el sentido de que responde a una estipulación a la que se ha llegado por una correlación previa en algún grupo relevante. Por ejemplo, 200 especies del orden Lepidoptera, que se hace en ese artículo 2003 de Herbert y otros, entre la distancia genética interespecífica y los criterios taxonómicos tradicionales. Luego, esta distancia genética es usada como patrón o medida convencional que constituye el umbral que deben cruzar otras poblaciones de especies putativas para ser efectivamente descubiertas como nuevas especies. Queda excluida a partir de aquí la contrastación del método con otros criterios taxonómicos. Y la clasificación obtenida es meramente convencional, desde mi punto de vista, porque a este mismo patrón deben ajustarse todas las especies animales diagnosticadas con el método del código de barra de ADN. Gabriel, no sé cómo estoy de tiempo, porque ahora sería lo de la taxonomía de formas. Bueno, son las 6. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir un poquito más ya? Sí, o sea, depende, pues. Cuando sí te tienes que calcular tú, pero sí, está bien. Ya, no, yo creo que esto no es tan largo. Bueno, Goodwin, ¿no es cierto? Rechaza la noción darwiniana de identidad de rasgo, al menos inicialmente, sobre la base de esta dificultad epistémica, que es semejante a lo que vimos anteriormente. Dice, las interpretaciones de los procesos históricos, dice, se enfrentan inevitablemente con dificultades y ambigüedades. Dice, porque no estábamos allí para ver qué ocurrió realmente. No estábamos allí, ¿no es cierto?, en las interpretaciones de los procesos históricos. Bueno, el punto aquí, inicialmente, pero avanza acerca de, digamos, se avanza acerca del concepto de un concepto de especie también. Pero el punto ahí básicamente es la identidad del rasgo biológico. Si podemos establecer la identidad sobre la base de la noción darwiniana de homología o no. Entonces la idea es, Goodwin y otros, es que deberíamos reemplazarla por, eh, por una propuesta distinta. Dice, en lugar de, ¿qué es esta? Dice, en lugar de una clasificación basada en la genealogía, se propone entonces desarrollar una taxonomía de formas independiente de la historia y que tiene como criterio de identidad la semejanza de los principios generativos. La homología es definida nuevamente ahora en términos de una relación de equivalencia en un conjunto de estructuras que divide el conjunto en clases cuyos miembros comparten ciertas relaciones internas invariables y son transformables unos en otros conservando la invarianza. Entonces es una propuesta distinta para la identidad del rasgo biológico.
Dice, donde se instancian los mismos principios generativos o reglas de transformación, hay solo una clase de forma. Así, por ejemplo, la extremidad de los tetrápodos se define como el conjunto de formas posibles generadas por las reglas de condensación focal, ramificación y segmentación en el campo morfogenético del brote de la extremidad. Todas las formas son equivalentes bajo las transformaciones que se limiten a estos procesos generativos. De aquí que los miembros de los tetrápodos podrían haber surgido muchas veces de manera independiente en distintos linajes, cosa que contradice obviamente la idea darwiniana de homología, ¿no es cierto? Esta idea que las homologías se explican básicamente por origen común, ¿no es cierto? Dice, lo que importa es la semejanza entre estos procesos generativos y no el origen común. Con ello, la identidad del rasgo queda comprendida por un principio de semejanza independiente de la historia. Y no solo el rasgo de los organismos, sino también la especie, claro, de organismos son, dice, clases naturales, no las individualidades históricas del darwinismo. Entonces, bueno, ahí para mostrar simplemente que esto avanza acerca a la cuestión acerca de la clasificación de especies, no solo acerca de la taxonomía de rasgos, digamos. Se ha sostenido así que en la práctica la individuación de los rasgos homológicos continúa basada, como siempre estuvo basada, en la similaridad y no en la descendencia, según se dice ahí. Bueno, de acuerdo a mi punto de vista, esta crítica busca redefinir el concepto darwiniano de homología en términos de una relación de equivalencia que conduce a un criterio convencional basado en relaciones de semejanza cualitativa. Y en este sentido, la convencionalidad que está generando es, digamos, simétrica a la que traté de mostrar, digamos, con la interpretación esencialista de la analogía de los códigos de barra de ADN. La taxonomía de formas de Goodwin adolece del mismo problema conceptual de la taxonomía puramente molecular, bueno, lo que dije. Conduce también a clasificaciones convencionales, dado que la evidencia de similitud morfológica se convierte en el criterio taxonómico. Pero miren, la taxonomía de formas es menos evidentemente convencional que la taxonomía molecular, dado que se hace aquí una distinción entre la similaridad de la forma y la similaridad de las reglas de generación. Son las reglas las que justifican la construcción de una clase de similaridad de forma. Y por ello, a primera vista, la taxonomía de las formas parece responder a la dualidad epistémica que he tratado de mostrar, ¿no es cierto?, es propia de los conceptos relacionales de especies, la dualidad epistémica entre evidencia empírica o síntoma y criterio conceptual. Pero, ¿cómo sabríamos en principio que se trata de la aplicación de la misma regla de generación y no de una regla distinta? No podemos recurrir a la forma generada. La identidad de una regla no reside en la serie construida, porque una serie puede ajustarse a una multiplicidad de reglas. Me salto eso. Dice, el que se trate de la misma regla dependerá en definitiva de la intención de quien formule y aplique la regla. Debemos preguntarnos por la intención del diseñador de la forma. Esto, por cierto, no puede ocurrir aquí, no hay un diseñador de forma, ¿cierto? Por lo tanto, la identidad de las reglas de generación de la forma reside finalmente también en la semejanza o en la relación de equivalencia entre formas. El que se trate de las mismas reglas de condensación focal, ramificación y segmentación en el campo morfogenético se debe a que se percibe el mismo patrón de desarrollo ontogenético. Estas reglas tienen entonces la condición de criterio de identidad de la forma, solo de palabra. Con ello, volvemos a la pregunta inicial, darwiniana. ¿Se trata aquí de una mera convergencia evolutiva o estas formas tienen un origen común? Bueno, voy a dejarlo aquí, Gabriel. Yo creo que para que hayan preguntas, ¿no es cierto? Si las hay. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la presentación. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Así que si alguien tiene una pregunta, levante la mano para que yo le dé la palabra, o la escribe en el chat si no quiere hablar, o la pide por el chat y yo lo anoto. Ahí hay dos manos levantadas. Primero está, bueno, Sandra Caponi. No sé si será Sandra o será Gustavo, pero porque Gustavo me dijo que iba a abrir y no lo veo, así que adelante. A ver.
No sé por qué quedé con el nombre de Con Santos. ¿Aló? ¿Estás en transición? No. Ah, ya. Bueno, escuchan. Se escucha, sí. Julio, bueno, primero de todo, felicitarte por la exposición. Hiciste más de una buena contribución a la discusión. Hay muchas cosas que se podían seguir conversando. A mí, por lo menos inicialmente, me gustaría hacerte una pregunta sobre esto. Me gustó mucho, yo no recordaba la distinción de Wittgenstein, me pareció muy bueno que la hayas rescatado para esta temática de la filosofía de la taxonomía, la distinción entre criterios. Pero a mí lo que me gustaría escucharte un poquito respecto de esto. Una distinción semejante, pero que no es igual, que no funciona igual, es la distinción que han establecido los autores que proponen lo que se llama liberalismo jerárquico, o que se llama también división conceptual del trabajo, como por ejemplo Richards o Edward Willey, y ellos hablan de la distinción entre concepto de especie y criterio. Hasta cierto punto, digamos, la forma en que ellos entienden el concepto es semejante a la forma en que vos entendés el criterio, y la forma en que ellos entienden el criterio es semejante a la forma en que vos entendés el funcionamiento del síntoma, la forma que operaría el síntoma. Yo quería escuchar si vos has pensado en alguna relación entre las dos distinciones. Me parece que se puede entender el síntoma permite el criterio, pero también me parece que la distinción concepto-criterio permite ver también algunos matices que no se ven en la distinción criterio-síntoma. Entonces no sé si has pensado algo sobre la relación entre las dos distinciones, si se las podría de alguna forma juntar. Eso es lo que te quería escuchar sobre eso. Sí, es que no conozco porque no quedó tan claro, no lo escuché tan bien, pero hiciste una referencia, ¿no es cierto?, a otros autores. No conozco esa propuesta, Gustavo. Mira, es relativamente fácil de explicar. A ver. Richard o Edward Willey son todos autores que asumen, trabajan en taxonomía, no son taxónomos, trabajan en el concepto evolutivo de especie. El concepto de Simpson en el 51, lo repito en el 61, en respuesta al concepto de Meyer. El concepto de especie de Simpson, este evolutivo, habla de especies como linajes, en ese sentido no sería diferente del concepto de Meyer, solo que en vez de hablar de aislamiento reproductivo, habla simplemente de independencia evolutiva, porque lo transforma en un concepto muy abarcador, pero que no tiene las restricciones que tiene el concepto biológico, pero justamente es muy amplio. ¿Qué se quiere decir con eso de independencia evolutiva? Entonces, estos autores lo que han hecho es decir, bueno, se lo puede operacionalizar al concepto, se lo puede hacer un poquito más preciso, si se acepta lo siguiente. El concepto evolutivo de especie es el concepto de especie. Y los otros conceptos que se han propuesto, que están en la literatura, funcionarían como criterios de aplicación de ese concepto. Por ejemplo, si vos encontrás que dos linajes vos establecés claramente que dos linajes están aislados reproductivamente uno de otro por un factor biológico, sea comportamental o fisiológico, lo que sea, entonces vos podés decir si se trata de linajes independientes. O, por ejemplo, si estás trabajando en paleontología y no tenés evidencia de ese tipo, podés decir, bueno, una diferencia morfológica lo suficientemente grande se puede utilizar como criterio para distinguir dos linajes, para establecer la independencia de dos linajes. De alguna forma, eso funciona de una forma que no es tan distinta de lo que vos propusiste como criterio y
síntoma, solo que el criterio se quedaría un poquito más del lado del concepto y el síntoma un poco más del lado del criterio, aunque no son lo mismo, y por eso digo, lo interesante es intentar hacer funcionar las dos distinciones conjuntamente, porque creo que cada una de ellas te permite ver matices que son un poquito diferentes. Claro. Sí, sí, ahora creo entender un poquito más, digamos. Mira, yo creo que hay un, o sea, tal como tú lo estás presentando, no sé si lo que estás pensando en este concepto evolutivo, tengo la impresión de que sí, ¿no es cierto? El que presenté ahí más o menos, ¿no es cierto? Es la especie como un linaje, ¿no es cierto?, que tiene su identidad porque una determinada tendencia evolutiva, ¿no es cierto?, un destino histórico. Y claro, y habría múltiples evidencias, lo que tú llamabas los criterios, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo creo es que el término criterio y el término criterio, evidencias, síntoma no creo que se use mucho realmente, es la terminología más bien médica, ¿no es cierto?, que está usando Wittgenstein. Pero yo creo que el término criterio, tal como tú lo estás usando, es lo que yo llamaría evidencia o síntoma, porque no es muy estable el uso, no es muy estable, digamos, en algunos casos los autores pueden decir criterio, por ejemplo, mira, en el de Pinas, que es que lo tenía por aquí, a propósito de, claro, la homología primaria. Él llama a la homología primaria criterio, pero en mi, tenía la cita, no sé si finalmente la suprimí. Eh, eh, pero, pero todo indica que, digamos, traducido a lo que yo quiero decir, lo que traducido, digamos, que puede usar, como sabemos, Gustavo, se pueden usar los términos como a la gente le dé la gana, ¿no es cierto? Lo importante es cómo lo use o la definición que se tenga. Entonces, en el caso de la homología primaria, que de Pina llama criterio, yo lo entiendo que es un síntoma o una evidencia empírica. Y lo que llama homología secundaria, ¿cierto?, sería el criterio. Y yo creo que lo que tú me dices, que esos distintos criterios para establecer el concepto, digamos, para establecer que se trata de una especie sobre la base, esa especie sobre la base del concepto evolutivo de especie, lo que tú estás llamando criterio, yo lo llamaría evidencia empírica, que es múltiple. Ciertamente, estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que es una cuestión terminológica en ese caso. No sabes que creo que es un poquito fácil, que por eso me gustó mucho tu exposición. Porque, por ejemplo, fíjate, yo parto, estoy trabajando con mamíferos, vamos a simplificar, para no buscar otro tipo de linaje donde eso nos pueda traer problemas. Estoy trabajando con mamíferos y soy un taxónomo que trabaja de acuerdo con, digamos, sin poner en duda el concepto evolutivo de especie como Wilber. Entonces, bueno, encuentro dos linajes de gaviotas y consigo establecer claramente que ahí se da un fenómeno de aislamiento reproductivo por, supongamos, rituales de apareamiento o por algún control, digamos, presidótico que impide la fecundación. Ahí yo diría, tengo, digamos, el concepto evolutivo y tengo un criterio claro para establecer que estamos hablando de mamíferos, se da ese aislamiento evolutivo. El aislamiento evolutivo ocurre justamente porque hay aislamiento reproductivo. Eso me parece un caso claro. Ahora, fíjate que es diferente, hay un matiz entre eso y, por ejemplo, cuando yo no tengo la oportunidad de establecer ese aislamiento reproductivo claro y me tengo que manejar con una evidencia más débil, por ejemplo, evidencia morfológica. A mí me parece que yo me estaría corriendo de algo que sería el criterio a algo que sería el síntoma. Por eso digo que me gustó mucho ese recurso a Wittgenstein que insiste, porque me parece que puede servir para esta idea de estos autores que hablan de división conceptual del trabajo, idealismo jerárquico. Me parecería que podría enriquecer la simple distinción entre concepto y criterio. Me parece. Pensalo. Sí, gracias, Gustavo. Una observación nomás, estaba pensando, mira, si escuché bien, porque igual está un poquito el audio, está un poquito, lamentablemente, no tengo unos fonos aquí a mano para
haber mejorado el audio, digamos, para mí. Pero en el caso de las gaviotas estas que tú dices, tienes evidencia, digamos, de que efectivamente hay cruzamiento, digamos, ¿no es cierto? Hay cruzamiento. Sí, claro, asumamos que de hecho hay. O sea, yo creo que sigue siendo una evidencia, porque lo que tú estableces ahí es que en esos casos, en los casos no observados, inductivamente, pero en el pasado y en el futuro, en ese linaje, lo que tú tienes es eso. Pero, digamos, lo que yo estoy llamando el criterio conceptual, digamos, va más allá de la evidencia particular que tú puedas tener, digamos. Y por eso yo en tu ejemplo lo seguiría tratando como una evidencia, digamos, aunque tú ves que los bichos se están multiplicando, reproduciendo, digamos. Ya sería, una cosa es el concepto y otra las evidencias. Y las evidencias pueden ser más o menos fuertes. Sí, sí. Fuerte, pueden ser me parece que es una posibilidad de enriquecer esa distinción con eso. Yo me guardaría esa posibilidad. Ya. Es una idea. Creo que se podría meter en el debate y decir y marcar esos matices, me parece. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La próxima persona en la lista de preguntas es Ariel Rofé. Así que puedes activar tu audio. Ariel. No tiene audio. Deberías poder activarlo. Ariel está sin audio. Pero no está hablando tampoco, así que... Ahora sí. No, porque me salía que no estaba habilitado para desmutearlo. Va, de hecho, desactiva esa opción. Bueno, voy a tener que hacerlo a mano igual. Bueno, gracias por la charla, me gustó mucho también. Mi pregunta también está relacionada con la distinción esta entre el criterio conceptual y la evidencia. No es una pregunta de clarificación, y así pensás que el criterio conceptual tiene que ser una definición explícita, en el sentido tradicional de la filosofía, de un conjunto de condiciones necesarias y suficientes, que no son creativas y que vuelven al concepto definido, eliminable, etcétera, etcétera. En particular porque, digamos, un resultado muy temprano de la filosofía de la ciencia en general es que hay muy pocos conceptos científicos que son definibles explícitamente de esa manera. Yo en este caso en particular, yo tiendo a pensar de que sí son, digamos, definibles explícitamente y también en términos de, me atrevería a decir en términos de condiciones necesarias y suficientes. Digamos. El criterio, no lo que sea un síntoma, el criterio. Entonces, respondería que sí, pero no sé qué tiene, qué estás pensando, digamos. No, o sea, quizás eso es lo que te lleva a ver un pluralismo de conceptos de especie, en donde quizás si aflojas el requisito de que el criterio tenga que dar condiciones necesarias y suficientes, lo que tenés es una multiplicidad de métodos de determinación o de síntomas o lo que fuese, ¿No? y un único concepto de especie. Quizás es otra posición posible. Pero que haya uno, pero ¿por qué tú dirías que como No, o sea, lo que diría es, podría ser? Dice. o sea, parece un presupuesto del debate pensar que va a haber una definición explícita de especie. Una sola. Mi punto de partida sería tender a pensar que no rara vez los conceptos fundamentales de las teorías son definibles de esa manera. Y lo que suele pasar en ciencia es esto, que tenés un montón de criterios distintos de aplicación de los conceptos que caen bajo, que son criterios de aplicación del mismo concepto. Criterios en este otro sentido, ¿no? De métodos de determinación. Claro. Sí, es lo que, bueno, de nuevo estamos con la cuestión terminológica, porque tal como lo pusiste en esta última, lo que has dicho finalmente, claro, diríamos, no hay distintos criterios, diría yo, digamos, no hay distintos criterios de determinación, en el sentido que estoy usando criterios, sino distintos o una multiplicidad de evidencias o síntomas que están correlacionadas con el criterio, digamos. Así lo pondría. Claro, creo que la diferencia entre tu posición y la mía es que en tus términos yo diría que no hay criterio.
solo hay evidencia, solo hay síntomas. Y es lo que pasa con la mayoría de los conceptos científicos. Ya, pero si no hay criterio, o sea, ¿con qué se correlaciona la evidencia que tienes en este caso, ¿no es cierto? En el caso o sea, ¿qué andas buscando? ¿Qué andaría buscando el taxónomo? Claro, ¿qué guía? O sea, tú puedes tener la posición fenética, un poco eso, ¿no es cierto? Lo que importa es hacer una clasificación por morfológica, por similaridad, y ya, y un poco la molecular también. Y el poco la aproximación crítica que yo hago, en el sentido de que algunos responden, dicen, mira, tenemos los mismos problemas que tienen los conceptos tradicionales de especie. Tienen que retroceder a, ¿no es cierto?, evidencia morfológica, etc. Y lo que trataba de mostrar que pues no. El problema es distinto, digamos, porque ellos no retroceden a nada, sino que siempre están ahí, digamos. Siempre están trabajando sobre la base, digamos, puramente evidencial. No tienen un criterio propiamente tal, o el criterio se identifica con la evidencia molecular o genética que ellos tienen, digamos. Hay una identificación, digamos, ¿no es cierto? Digamos, ese es el criterio simplemente. Pero no habría esta dualidad epistémica, digamos. Entonces, pero tú decías que yo realmente no pienso que tenga que haber un concepto de especie, bueno, el problema de los biólogos además, ¿no es cierto? Pero no tengo esa tendencia a pensar de que esto tenga que reducirse, porque no parece que los ámbitos biológicos permitan eso. No sé si estamos, Ariel, si estamos comunicándonos ahí. Sí, igual entiendo tu posición. Estamos usando los términos un poco distintos, pero Sí, pues, sí, no, sí, yo creo que hay bueno, me gustaba también un poquito. Lo importante es tener es clarificar las definiciones, ¿no es cierto? No tanto los términos. Por cierto, bueno, eso es un tópico, digamos, filosófico, digamos, no tengo para qué explicarlo. sí, o sea, lo que creo que es la diferencia entre nuestras posiciones. O sea, yo no es que diría que no hay criterios en tu sentido y que solo tenés evidencia morfológica, sino que lo que vos llamás criterios no son definiciones explícitas. Que el aislamiento reproductivo, por ejemplo, por tomar un caso, es un síntoma de que algo es una especie, pero no es una condición necesaria, por ejemplo, y suficiente. Pero Que en lugar de decir, digamos, en lugar de decir hay especies que no cumplen con ese criterio porque estás usando otro concepto de especie, yo diría estás usando el mismo concepto de especie, pero otro método de determinación, otra evidencia, otro síntoma. No sé. sí, pero a lo mejor el problema es este asunto que traté brevemente del que hay que pensar un poco que el concepto, digamos, o el contenido conceptual del concepto de especie es irrefutable, digamos. No, tautológico, como diría en ese pasaje Wittgenstein. En el sentido de, claro, si piensas en el concepto biológico de especie, bueno, si hay aislamiento, entonces se trata de una especie. Si no lo hay, se trata de dos especies. Pero no hay, digamos, nunca te vas a equivocar, digamos, en ese sentido, ¿no es cierto? En lo que te vas a equivocar es si la evidencia corresponde con el criterio de especie. Entonces yo por eso veo que el criterio tiene que estar ahí. Pues. No lo veo como lo estás viendo tú, digamos, en ese sentido. Eh, eh, Igual está clara la respuesta. sí, sí, pero hay que, bueno, sí, no hay problema. Gracias, Ariel. Muchas gracias, Ariel. Bueno, la próxima persona en la lista es Roberto Castellán. Deberías poder abrir el audio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la plática. Me pareció muy interesante lo que acabas de escuchar. Muy buenas conclusiones y discusiones imbricadas en este problema de las especies que pues tiene desde tiempos de Darwin dando vueltas, ¿no? En el mundo de la biología y pues en tiempos más recientes en el mundo de
la filosofía, pues diría yo. Aún así me parece que hay axiomas encontrados en el concepto, en los conceptos de especies, si es que hay varios, y sobre todo porque tenemos una teoría evolutiva. Entonces, no podemos pensar en abordar uno o varios conceptos de especie sin pensar en cómo ocurre la evolución, ¿no? Y hay dos libros con el mismo nombre. La evolución tiene dos grandes hipótesis en cuanto al modo y al tiempo, ¿no? Una plantea un modo gradual, que está bien discutido por Jay Gould en Estructura de la Teoría de la Evolución. Ha sido tergiversado ciertamente desde que Darwin lo plantea, sobre todo por la ortodoxia darwinista, irónicamente, pero aún así tenemos un modo gradual que es un hecho, un modo gradual que no se puede, digamos, negar de ninguna manera. Es evidente que está ahí ocurriendo la evolución gradual, y la evolución gradual, como concluye un poco Jay Gould, deriva en la intermediación de formas y de procesos. Es decir, si vemos a las poblaciones, por ejemplo, representadas como campanas de Gauss, entonces tenemos que los extremos de la variación siempre van a estar sobrelapándose, no va a haber un obligado, se van a empalmar obligadamente los extremos de la variación, porque esa es una condición de la evolución gradual, que sea poblacional y que existe esta intermediación de procesos en donde no hay grandes saltos. Los grandes saltos ya se han planteado desde Bateson y posteriores, pero digamos, vamos hablando de lo que tenemos más claro, que es el modelo de modo evolutivo gradual. En ese modo evolutivo, entonces, es donde yo encuentro de hecho ya un montón de gente lo ha planteado antes, un encontronazo de axiomas entre el planteamiento de especies o de concepto de especie y lo que Darwin, de hecho, desde el origen de las especies está planteado esto, y lo mantiene hasta la sexta edición, lo que Darwin considera un término abstracto dado arbitrariamente a los cortes, digamos, subjetivos del ser humano que hacen un proceso continuo, ¿no? Darwin, así tal cual define las especies, se podría decir que él es el padre del concepto nominal de especie. Él dice también que no hay un grado de variación específica que permita diferenciar entre diferentes tipos de variación que tenemos en la naturaleza. La variación es una realidad. Hay diferentes modos en los que podemos alcanzar la variación, pero no hay uno que nos permita, digamos, llegar a la conclusión de que hay gradientes específicos en el modo evolutivo, en el modo gradual de evolución, que entonces nos permitan hacer esta distinción de lo que Dupré dice natural kinds, ¿no? Grupos o tipologías en la naturaleza. Entonces, en un modelo evolutivo gradual, incluso en el concepto evolutivo que planteaba Caponi, Richard Maiden en este concepto dice que una especie es algo así como una especie es una entidad compuesta de organismos que mantienen su identidad, ¿no? O linajes que mantienen su identidad. Y aún así, ahorita que hablamos de los términos y todo esto, a mí me parece muy abstracto hablar de identidad, porque ¿identidad de qué? Dupré tiene en Disorder of Things una discusión sobre la debilidad ontológica que tienen los grupos naturales y las especies, digamos, las categorías naturales incluyen la de especie. Dice, el problema o la debilidad ontológica, también, claro, la tiene la evolución, yo sé, pero la evolución es un hecho, las especies. ¿Cuál es el objeto de estudio como para considerar que buscar especies, que buscar gradientes en el modelo evolutivo valga, digamos, la pena epistemológicamente, o que tenga sentido epistemológicamente, ¿no? Él dice, hay quien los ha definido como individuos. Maiden, de hecho, ni Maiden ni de Quirós, que son, digamos, los que tienen las propuestas más recientes, son claros con esto. Entonces, no son claros ontológicamente en qué nos referimos con identidad en términos de si es una clase, de si son individuos, de si son poblaciones, pero la definición de poblaciones involucra especies, entonces también ahí tenemos una dificultad. Y bueno, yo sé que se puede considerar que gran parte de la perspectiva del ser humano está dada subjetivamente, de manera subjetiva, pero es algo que tenemos que evitar conforme
avance el entendimiento sobre la evolución en este caso, ¿no? Y el entendimiento de la evolución hasta este momento nos permite desligar muchas historias evolutivas del modo gradual. El tiempo puede ser, como lo planteaba Stephen Jay Gould o como lo plantea otros que hablan sobre tiempos rápidos, pero el modo gradual no lo podemos negar, y no podemos negar que una gran cantidad de especies delimitadas ahora no son más que gradientes de un proceso continuo, tal cual y como lo planteó Darwin en El origen de las especies en el segundo capítulo. Entonces, yo concluyo y quiero preguntar también, concluyo que conceptualmente hay una debilidad ontológica y una debilidad epistémica en el evolutivo de especie o en el que se quiera abordar. Y lo otro es preguntarles si realmente creen, digamos, que abandonar el concepto evolutivo de especie sea algo posible, sea algo plausible, y qué implicaciones tendría, ¿no? Esa sería la observación a este tema, que yo creo que es el que más me apasiona en estos momentos. Y bueno, que me quedo con muchas de las conclusiones que han aportado tanto en las discusiones dadas en este tiempo de preguntas como durante la presentación, ¿no? Pero vamos, ¿qué tan de acuerdo están con Darwin y con otros pensadores recientes en cuanto a que el concepto de especie puede pasar a la historia así como el de un montón de las categorías naturales? No sé, me gustaría hacer su opinión de estos axiomas encontrados. Sí, Gracias. gracias. Cuando usted dice que abandonar el concepto de especie, entiendo que estamos hablando de cualquier concepto, digamos, de especie, obviamente, ¿no es cierto? El concepto que está en el contexto evolutivo, estamos de acuerdo, ¿no? Pero puede ser concepto biológico de especie, ¿no es cierto? Puede ser concepto biológico de especie o en ese sentido amplio, ¿no es cierto? Eso lo debo entender, no es específicamente, ¿no es cierto? Porque está la idea, está la referencia claramente a Darwin, ¿no es cierto? En el sentido de su escepticismo respecto de si podemos tener una definición propiamente tal de la categoría de especie, ¿no es cierto? No las especies sean unidad histórica, ¿no es cierto? No la especie como taxa. Darwin no tenía dudas acerca de eso. Tenía dudas de si podemos tener una definición por este asunto de la gradualidad, ¿no es cierto? Los límites entre las especies y las variedades, ¿no es cierto? Es gradual, y esto, de alguna manera, lo que es una especie es lo que un autónomo, digamos, con experiencia dice que es una especie y punto, ¿no es cierto? Se acaba el asunto. Pero yo no creo realmente que pueda desaparecer o que sea un concepto que podamos, digamos, realmente abandonar, digamos, en la historia de la ciencia que queda abandonada. Entre otras razones, porque no es una cuestión meramente intelectual, taxonómica, propiamente tal, que lo puede ser, pero también tiene implicancia, piensen ustedes, para tomar decisiones conservacionistas, por ejemplo, hacer cuáles son los límites que está ocupando una especie. Claro, si decimos, bueno, todo esto es gradual, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo tomar decisiones cuando hay que incluir un determinado medio natural de las especies que están ahí, digamos, ¿no es cierto? ¿Sobre la base de qué conceptos de especie? Entonces tiene implicancias, ¿no? Tiene implicancia en la vida real, digamos, ¿no es cierto? En la vida real. Entonces, no veo que podamos prescindir de tomar, o que los científicos puedan prescindir de tomar una decisión acerca del criterio de especie, digamos, para usar los términos que yo estoy usando, digamos, que podrían haber múltiples, pueden haber discusiones acerca de estos asuntos, pero no veo que puedan desaparecer, porque hay discontinuidades, además. Es cierto que hay gradualidad, ¿no es cierto? Pero hay claramente discontinuidad también en las especies que uno puede percibir en el entorno, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué negar esa discontinuidad, ¿no es cierto?
entre las especies que uno puede observar en el jardín de su casa, digamos, y negar que hay una realidad ahí, digamos, una realidad que puede ser compleja, múltiple, revisable, pero hay una realidad, digamos, hay discontinuidad conductual, morfológica, al intento de dar cuenta de esa discontinuidad, digamos. Entonces, es cierto, la evolución es un proceso gradual, pero eso no significa que, creo yo, de acuerdo a mi punto de vista, digamos, no significa que nosotros veamos procesos graduales cuando tenemos experiencia con el mundo rural, necesariamente, digamos. También vemos discontinuidad. Muchas gracias. Bueno, dice de estas islas en el Pacífico. Hacen tantas misiones como la que puede hacer un autónomo, digamos. La, la, la discontinuidad, digamos, es real, digamos. La taxonomía de aves, sobre todo, está haciendo referencia. Eso podría comentar. Eso podría comentar. Está, no sé si parece que no. ¿Aló? Sí, mi internet está medio malo. Parece que estamos. Sí, yo te escucho a ti ahora. Ya, ya. Veo que me escuchas a mí. Yo, sí, bueno, yo respondí algo ahí, no sé si alcanza a hacer eso, no sé si quiere hacer. Parece que no es cierto, pero parece que Gabriel. Gracias. Sí, claro, no, estoy muy, muy de acuerdo con usted. Creo que me precipité y planteé una pregunta muy cómoda. Que tanto el hecho de abandonar, entender, digamos, su significado o esta postura evolutiva, ¿no? Yo estoy con usted, creo que la felicidad en el mundo natural que nosotros podemos observar y que nosotros podemos clasificar sin ningún problema, pero creo que esto también es producto de, o es consecuencia más bien de la pobre, sobre todo esta cuestión. Sí, el hecho de que la evolución gradual en su mayoría es sumamente relevante para esta discusión de especie, porque entonces se complica mucho sobre todo el hecho de dónde delimitar el comienzo y dónde, digamos, de delimitar dónde empieza y dónde termina una especie. En este caso es lo mismo que decía Darwin, dice, lo que pasa con las especies es que sí son discontinuidades, pero son discontinuidades arbitrarias, porque nosotros no podemos decir en la naturaleza un grado de variación que se reconoce, digamos, o que tiene muchas veces, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos para distinguir especies de implicaciones, ni siquiera adaptativas, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la evolución de como sean linajes, pero que están interconectados, implica que incluso en la cladogénesis, por ejemplo, tenemos una génesis implícita o fractalaria, ¿no? Y este hecho es muy importante porque supongamos que tenemos, digamos, sí, las poblaciones para entender la evolución gradual, como eso sí serían las unidades evolutivas y las unidades reproductivas, y están, digamos, sucedidas de unas, ¿no? A la fecha todavía por grandes saltos en el modo evolutivo. Entonces, el hecho de que estén sobre la paz es incidentes que es el género de los cecinos. Y él dice, especies entre a mí me dio por llegar a esta conclusión porque yo quería entender muy bien a las especies
quería, digamos, defenderlas de cierta manera contra lo que yo leía eran posturas encontradas, pero sobre todo esta debilidad ontológica y debilidad epistémica en cuanto a que no se tratan de criterios objetivos, sino de criterios subjetivos, me hicieron, la verdad, cambiarme de lado, pues, en este sentido. Porque fueron, sí, esto ya es una cuestión personal, sé que no viene al caso, pero estas son las conclusiones, digamos, que se han recopilado durante los últimos tiempos en cuanto a el concepto nominalista, ¿no? Que viene desde Lamarck, ni siquiera desde Darwin, que para mí aún es válido. Pero sé que la discusión sigue, pues, la polémica sigue. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Se me había caído el internet. Logré llegar antes de que se terminara la pregunta. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más, que pido por favor que sea breve. Y es de Oswald Basurto. Adelante, Oswald. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias por la charla, Julio. Me parece excelente, sobre todo a raíz de lo que Wilkins en su artículo dice que pues en este grupo debe de haber unas 15 definiciones de especie por lo menos, ¿no? Él dice que en cualquier reunión de biólogos o filósofos que estén discutiendo sobre las especies siempre va a haber una definición, hay n+1 definiciones de especie, ¿no? Entonces seguramente pues esto hace que los criterios se multipliquen muchísimo y de manera muy similar a como lo plantea Ariel y como lo plantea Roberto, descubro que como biólogo el concepto de especie pues depende del taxón, la verdad. Cada grupo taxonómico y obviamente los investigadores que están detrás definen las especies y pues los criterios son completamente diferentes, muy de la manera de la que lo planteaba Ariel. Y esto sobre todo ocurre, por ejemplo, en las definiciones de especie, no como ocurre en muchos libros de filosofía con respecto a las definiciones de especie de vertebrados y mamíferos, sino de bacterias, de protozoarios, de algas y ahora, sobre todo, especialmente en el caso de los virus. Ahí lo que tenemos son listas siguiendo lo que tú comentabas, siguiendo listas de síntomas antes que criterios. Y depende muchísimo efectivamente del grupo taxonómico e incluso de los intereses. Claramente en las taxonomías conservacionistas, si la minera es la que hace el criterio de especie, entonces se encuentran que van a afectar 16 especies de aves. Pero si son los conservacionistas los que hacen el trabajo taxonómico, entonces el número puede subir a 400 y cacho el número de especies. Estas discusiones me parece que son muy complejas, pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué hacemos con esta sensación, con este feeling, con esta aproximación que tienen los biólogos en el campo cuando asumen que las especies tienen una connotación meramente ontológica, es decir, que sí son entidades que están ahí en el mundo? ¿Tú cómo ves esto, Julio? Pero yo pensé que tu conclusión iba a ser distinta, porque me dice que el taxónomo sí piensa que hay una realidad, digamos, que está clasificando, ¿cierto? Efectivamente, porque, Así es. Porque tu argumentación inicial parece que conducía más bien a ser más bien escéptico acerca de esto, ¿no es cierto? A propósito de la continuidad, ¿no es cierto?, que hay en la naturaleza, ¿no es cierto? Y sobre todo en estos casos problemáticos, ¿no es cierto?, de la microbiología, ¿no es cierto?, en donde hay conceptos de especie como el concepto biológico de especie que no se aplican propiamente tal, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, por eso me sorprendió un poco que llegaste a... Pero no sé si es una convicción tuya o es una convicción que tú ves en el taxónomo que cree que efectivamente hay una realidad por clasificar ahí.
me estás preguntando por Sí, el ¿tú origen de la cómo, expresión, cómo- digamos. ajá, ¿tú cómo Yo- ves a estos biólogos? O sea, ¿tú qué les dirías cuando ellos se aproximan y ellos te dicen, la especie sí existe? O sea, es una entidad abstracta, no es una entidad abstracta, sino aquí está la especie. no, yo en ese sentido tiendo a coincidir, de que es cierto que pueden haber criterios distintos, pero como respondía antes, mi inclinación, digamos, mi inclinación, si se quiere, es pensar de que efectivamente hay discontinuidad en la naturaleza biológica, hay la posibilidad de hacer clasificaciones que den cuenta efectivamente de discontinuidades reales en la naturaleza, que serían las especies. Por supuesto que esto siempre va a tener carácter hipotético, estoy de acuerdo, pero si me lo preguntas así, digamos, como convicción así filosófica, yo creo que sí, pues no tendría, digamos, esas dudas o esa posición, digamos, gradualista, digamos, extrema digamos, que que se ha presentado, digamos, anteriormente. O sea, si me lo preguntas como convicción, no hay ningún argumento, pero me preguntas por la convicción, es lo que yo creo, digamos. También, digamos, coincidiría con esa convicción. Estarías más inclinado hacia un esencialismo, digamos, no tanto nominalista. No, sí, pero no veo por qué tenga que comprometer, o sea, más bien lo llamaría una especie de realismo acerca de la especie, digamos, de que no esencialismo, porque, o sea, yo creo que se pueden hacer muchas críticas, digamos, eh, a las concepciones esencialistas acerca de la especie. Eh, digamos, yo mismo digamos, he argumentado acerca de eso en otro momento. Pero yo creo que es distinto tener una posición realista, mínima, si se quiere, acerca de la especie, que ser esencialista acerca de la especie. Yo creo que no es necesario ser esencialista para ser realista en ese caso. Eso. Ok, muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Bueno, por una cosa de tiempo, lamentablemente no creo que haya muchos, no creo que tengamos mucho tiempo más para preguntas, pero de todas formas le agradezco a todos quienes preguntaron, a todos quienes participaron y por supuesto a nuestro expositor, el profesor Julio Torres, que nos dio esta excelente charla. Y bueno, con esta charla termina este ciclo de charlas sobre filosofía de la biología. De verdad, para mí fue, y para quienes organizamos esto, fue un agrado haber tenido el público que tuvimos, tener los expositores y expositoras que tuvimos. Y bueno, se agradece mucho esto. Y de verdad espero que esta no sea la última ocasión en que nos reunamos, ya sea de forma virtual o en forma en directo para hablar de estos temas. Yo creo que se van a venir más eventos. Evidentemente, ahora que se retomen las cosas presenciales, van a haber congresos, van a haber reuniones, y por qué no ciclos de charla en vivo en distintos países, en distintas partes. Así que bueno, agradecidos estamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Julio, y muchas gracias a todos Muchas quienes han gracias. venido. Muchas gracias a todos. Sí. Y gracias, Gabriel, por este evento. Gracias a ti, Julio. Así que bueno, como todos saben, estas charlas están disponibles, todas se grabaron, porque todos los expositores dieron autorización para que se fueran grabados. Están disponibles en YouTube. En el correo que se les enviaba con los códigos para entrar al Zoom, van a encontrar ustedes el link de la lista donde se están subiendo todas las charlas, incluyendo esta. Así que ahí las pueden revisar otra vez, pueden ver las bibliografías, todo lo que quieran. Así que bueno, muchísimas gracias. Con eso cerramos por hoy. Así que hasta luego. Voy a parar de grabar.